Bien, vamos a trabajar en el Salmo 23. Hemos trabajado y hemos dicho la semana anterior, en el Salmo 22 se encuentran al pastor que sufre. ¿Amén? ¿Sí? Al pastor que muere, al pastor que da su vida por las ovejas. ¿Se acuerdan de eso? El Salmo 22. Y la semana antepasada les di las citas que comprueban eso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, él se describe como el pastor que da su vida por las ovejas. Y eso lo encuentran en el Salmo 22. Amén. Luego en el Salmo 23 encontrábamos que el pastor está presente con nosotros todo el tiempo, cuidándonos, nutriéndonos, protegiéndonos. Diga conmigo, protegiéndonos. El Salmo 23 nos habla del gran pastor que cuida sus ovejas. Miren eso. El Salmo 22, el pastor que muere por sus ovejas. El Salmo 23, el pastor que cuida sus ovejas. Y el Salmo 24, ¿de qué nos habla? Del pastor que viene a traer a sus ovejas. ¿De acuerdo? Y se acuerdan que en el Salmo 24 encuentran cosas como alzado puertas vuestras cabezas, ¿verdad? Y entrará el Rey de Gloria. Está hablando del gran pastor o del pastor que es rey. Y luego en el Nuevo Testamento les di la cita también que hablaba del el príncipe de los pastores, ¿ok? Que viene por sus ovejas. Y les decía que en el Salmo 22 se refiere al pasado, al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz en el pasado. Y el Salmo 23 se refiere al presente, a lo que Él hace con nosotros hoy. Y el Salmo 24 se refiere ¿a qué? Al futuro, a lo que Él va a hacer con ustedes y conmigo. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Viene por nosotros. Viene por nosotros. ¿Se alegran por eso? Amén. Y decíamos que trabajábamos en el Salmo 23, versículo 1. ¿Se acuerdan de eso? Trabajábamos en la segunda parte que es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y yo les enseñaba que el que el Señor diga nada me faltará o nada nos faltará, significa que Él va a sanar todas nuestras deficiencias, todas nuestras dolencias, todas las cosas que están imperfectas en nosotros. El pastor ha venido para sanarnos de esas cosas. La gente dice, el Salmo 23 es una cosa hermosa porque habla de la provisión. Es cierto, hermanos, habla de la provisión. Pero en el otro lado de la balanza nos habla de lo que falta en nosotros, que Él está aquí para llenarlo. ¿Me están escuchando? O ustedes solo necesitan cosas materiales, ¿verdad que no? Necesitan cosas espirituales, emocionales, perdón. Cosas espirituales. Y Él ha venido para saciarnos en eso. Él ha venido para sanarnos en eso. Entonces, el cuadro que les presenté, y por eso voy a usar la pizarra, el cuadro que les presenté o que empezamos a presentar aquí en el Salmo 23, ¿verdad? Del versículo 1 al 3. Ahí vamos a estar trabajando y yo creo que el Señor me va a permitir solo darles un pedazo del segundo versículo ahora. Pero no hay prisa. Ahí vamos a estar trabajando hasta que Cristo venga. ¿De acuerdo? El Salmo 23 del 1 al 3 nos presenta al pastor sanador o al pastor médico. Digan conmigo, pastor médico. Ok. Al pastor médico. Eso nos presenta el Salmo del 1 al 3. Para darles un adelanto, en el versículo 4 encontramos al pastor que nos acompaña. Al pastor compañero. Ya van a ver eso, es maravilloso. Pero ahorita, por favor, vámonos al Salmo capítulo 23. Si alguien no se puede este salmo, hermano, yo le invito a que se lo aprendan de memoria. ¿Me dicen amén cuando lo tengan, por favor? ¿Qué les parece si lo leemos juntos todos? Fuerte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pónganle pausa ahí. En esos 3 versículos vamos a trabajar creo que de aquí hasta abril. Pero van a ver lo maravilloso que van a encontrar aquí. El pastor viene y viene a sanarnos. ¿Cuáles son las deficiencias que encontramos en nosotros? Les mencioné 4 la vez anterior. Les mencioné los valles, las montañas, lo torcido y lo áspero. ¿Se acuerdan que eso lo encuentran en Lucas capítulo 3? Cuando Juan el Bautista decía que el cordero del mundo, el cordero que quita el pecado del mundo, o el pastor ha venido para sanar nuestros valles. Y hablábamos de las depresiones, ¿verdad? Hablábamos de los lugares bajos, de las cosas que nos causan vergüenza, de los desiertos. Él ha venido para sanar nuestros valles.
Él ha venido para sanar nuestra montaña de orgullo, nuestra montaña de soberbia. Él está aquí para sanarnos. Él ha venido para enderezar nuestros caminos torcidos. Hermano, yo no sé lo que usted ha andado haciendo en esta semana, en estos días, en este mes, en lo que va del año. Pero sí sé una cosa, si usted viene delante del Señor a confesar su pecado, a confesar sus intenciones, Él le puede sanar y hacerle libre de cualquier cosa. Amén. Para eso está aquí, para sanarnos. Y en cuarto lugar, Él viene a sanar nuestra aspereza. ¿Qué es nuestra aspereza? Yo les decía que nuestra aspereza es nuestra forma de tratar a los demás. Nuestra forma de ser. Hermanos, ¿quiénes necesitan aquí que el Señor nos cure de nuestra aspereza? ¿Verdad? Somos pedrada, hermanos. La verdad que a mí no me gusta que me digan nada porque yo les hago como un 5 cuartas más grande que Él, ¿verdad? El Señor ha venido para sanar nuestra aspereza, para hacernos suaves como Él es, humildes como Él es. Amén. ¿Alguien aquí necesita que el Señor sane nuestros valles, montañas, caminos torcidos y asperezas? Amén. Están en el lugar correcto, el Señor es nuestro pastor. Ahora bien, lo que quiero enseñarles esta mañana, con la ayuda del Señor, es cómo Él es mi pastor. ¿O qué significa que Él sea mi pastor? ¿De acuerdo? Bien. Miren esto. Una de las cosas principales que hace el pastor, que hacía el pastor, no estoy hablando de un pastor de una iglesia específicamente, ¿verdad? Estoy hablando del gran pastor. Pero una de las cosas que en esa figura más grande tiene que hacer el pastor es proveer dos cosas principalmente: comida y cuidado. O dónde estar, dónde habitar, dónde vivir. Protección. Comida y cuidado. El pastor, por lo tanto, es aquel que provee la comida y aquel que provee el cuidado. ¿De acuerdo? Ahora van a ver claramente por qué y cómo el Señor Jesús, siendo nuestro pastor, nos provee de estas dos cosas. ¿Amén? De acuerdo, vamos. Miren esto. Cuando David escribió este salmo, seguramente estaba pensando en su propia experiencia siendo pastor. Ustedes saben que David había sido pastor cuando era niño, cuando era joven. ¿Se acuerdan de eso? Y la Biblia narra que David se enfrentaba contra leones y osos. Y se enfrentaba contra todo tipo de bestias del campo que querían agarrar a sus ovejas. Ahora uno podría decir, pero una oveja no tiene mucho valor. O sea, ¿por qué David ponía su vida a cambio de una oveja? Sí, o sea, que se llevara una el león y no pasaba mucho, ¿verdad? No pasa nada que se lleve una, compro otra y ya, ¿verdad? Pero ¿por qué David exponía su vida, incluso hasta para cuidar a sus pequeñas ovejas? Por eso David pone tan vívidamente y tan explícitamente el cuadro de decir, el Señor es mi pastor. Porque él estaba consciente y sabiendo que el pastor da su vida por las ovejas. Son su vida, las conoce, las ama, las cuida. David conocía el principio de que para ser pastor él tenía que dar todo lo que tenía por sus ovejas. Y eso lo llevó a escribir y decir, Jehová es mi pastor. Es decir, él da todo lo mejor por sus ovejas, su cuidado, les da vivienda, les da donde estar, les da protección, les da alimento. Amén. Esa es la función del Señor como pastor. Y uno puede verla día a día. ¿A quién le ha faltado alguna vez alimento? ¿A quién le ha faltado alguna vez en algún sentido que el Señor esté con ustedes? Nunca. El Señor es nuestro pastor porque Él viene a suplir todas nuestras necesidades básicas. Y aún más que eso. Amén. Miren esto. David sabía la necesidad que tenían las ovejas de que alguien las cuidara. Y por eso él dijo, el Señor es mi pastor. En pocas palabras, él estaba diciendo, yo reconozco que yo necesito a alguien que me cuide. Que yo necesito a alguien que me dé de comer. Alguien que me proteja. Alguien que me encamine. Amén. ¿Están ahí? Bien. Ahora miren esto. ¿Qué significa dejar que el Señor sea nuestro pastor? Porque la cláusula de la parte 2 del versículo 1 dice, y nada me faltará si Él es mi pastor. Oigan eso, nada me faltará cuando Él es mi pastor. Ahora, ¿cómo dejo que el Señor sea mi pastor?
¿Cómo dejamos que el Señor sea nuestro pastor? Cuando aprendemos a rendirnos, a confiar en Él, a dejar que Él sea quien tome el control de todo. ¿Me están oyendo? A dejar que sea Él quien nos guíe hacia los pastos, que nos guíe en lo que debemos comer, que nos guíe donde debemos estar, que nos guíe por donde debemos caminar. Ahora necesitan saber ustedes cómo el Señor nos va a sanar de nuestras insuficiencias y de nuestras carencias y de nuestros defectos. ¿Saben cómo el Señor nos va a sanar de nuestros defectos? Cuando dejemos que Él sea quien tome el control de nosotros. ¿Están oyendo? Cuando dejemos que Él sea nuestro pastor. Un pastor no solamente alimenta a las ovejas, un pastor las toma y las guía, las lleva hacia un lugar, las lleva hacia otro lugar. Escuchen, cuando hablamos en Palestina, de Palestina con respecto a las ovejas, resulta ser que en aquellos lugares a veces son lugares muy áridos, muy desiertos. A veces no hay alimento visible en muchos lugares, particularmente en las temporadas de invierno, cuando es muy frío. El pastor lo que tenía que hacer en ese momento, o lo que tiene que hacer hasta el día de hoy, es conducir a las ovejas hasta un lugar donde encuentren comida. Ahora, ¿qué creen que pasaría si todas las ovejitas quisieran agarrar por su propio camino, verdad? ¿Qué creen que pasaría si 100 ovejas, verdad, como dice la parábola, 100 ovejas le dijeran al pastor, hoy no queremos que tú nos guíes, hoy no queremos que tú nos des de comer, nosotras nos vamos a ir a buscar el alimento? ¿Qué creen que hubiera pasado con 100 ovejas buscando su propio alimento? Pero era el pastor quien las tomaba y quien las llevaba por valles, por montes, por caminos de pedregosos, por caminos de tierra, por caminos de polvo. Y el Señor era quien las llevaba a comer lo que Él consideraba que era mejor para ellas. Y ellas se dejaron pastorear. Ellas siguieron el camino que Él marcó para ellas. ¿Están ahí? El Señor es mi pastor significa que yo los dejo en control de todas las cosas. Que ya no soy yo quien decide, sino que aprendo a decidir en Él. Pregunto, hermanos, ¿en cuántos problemas nos hemos metido por tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios? ¿En cuántas? ¿En cuántos problemas nos hemos metido por tomar una decisión sin consultarlo a Dios? Sin dejar que Él sea nuestro pastor, sin dejar que Él vaya y nos diga, por este camino tienes que irte. Amén. Ahora la pregunta que hago aquí necesariamente es, pero ¿y dónde encuentro la dirección que el Señor me tiene que dar? ¿Dónde encuentro cómo el Señor toma el control de mi vida y tiene este asunto de decirme cómo tengo que conducirme? Ajá. Hermanos, el Señor abre los caminos necesarios para llevarnos al lugar donde Él espera que lleguemos. Amén. Ahora bien, vámonos por favor otra vez al Salmo 23. Versículo 6, por favor. Ahora pregunto, hermanos, ¿hacia dónde nos está llevando el Señor cuando es nuestro pastor y cuando nos está dirigiendo, cuando nos está guiando? ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para ser pastor y guiar? Ustedes saben que la palabra pastor aquí, o la definición de un pastor es alguien que va adelante. Digan conmigo, adelante. Alguien que va guiando adelante de las ovejas, pero las lleva para un lugar. ¿Para dónde creen que las lleva? ¿Para dónde? ¿Para dónde nos lleva el Señor a nosotros? Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El propósito para que el Señor sea nuestro pastor, ¿para qué es? Para llevarnos de regreso a la casa del Padre. Las ovejitas empiezan su recorrido en la puerta de las ovejas. Cristo dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Por mí pasan las ovejas y van de regreso a la casa del Padre.
El camino del pastor o el camino del Salmo 23, y aquí es donde voy a introducir ya todo el tema. La vez pasada era la introducción de la introducción. Ahorita voy a introducirles el tema, porque el Salmo 23 es un sendero, es una estatura de crecimiento, desde que empezamos a dejar que Él nos pastoree hasta que Él nos lleva de regreso a la casa del Padre. ¿Lo ven? El Cantar de los Cantares es una muestra de cómo la esposa empezó siendo su amiga, su novia, ¿verdad? En el término moderno, enamorándose de Él, conociéndolo, y llegó a ser su esposa en el capítulo 4, y llegó a ser una persona que era amada con Él. Él era de ella y ella era de Él, allá en el capítulo 6. Y llegó a consumar su amor en el capítulo 8, cuando dice, por ejemplo, ponme un sello sobre tu brazo y en tu corazón. Ese camino que recorrió desde el principio hasta el final, ¿qué creen? ¿A dónde creen que lo encuentran? En el Salmo 23. ¿Eso es poderoso o qué? ¿Quieren conocer de eso? Amén. Bien listos. Embarquémonos pues en esa aventura. Miren esto. La intención de nuestro pastor es que podamos tener comunión. Digan conmigo, comunión con Él. Y para eso tenemos que definir la palabra pastor. A ver, el Señor es mi pastor. Y hay una palabra hebrea que vamos a estar estudiando mucho y quiero que la vean. Aquí por eso la quiero poner en la pizarra en grande. Sí la ven todo, ¿verdad? Esa palabra es hebreo para pastor. Y cuando uno dice Jehová es mi pastor, en hebreo se lee Jehová Raha. Dice el Señor es mi pastor. ¿Ok? Tengan en mente esta palabra. Ahorita se las voy a definir y van a ver lo impresionante de esto. La palabra pastor o Raha en hebreo significa cuidar un rebaño, gobernar, ser asociado con, compañero, hacer amistad con, alimentar. Eso significa la palabra Raj. El Señor es mi pastor. En pocas palabras, lo que está diciendo el salmista es: el Señor es mi compañero. El Señor es mi amigo. El Señor es con quien yo quiero estar de cerca. ¿Qué tal? El Señor es mi gobierno. ¿Lo ven? Ahora vamos a unas citas, por favor. Proverbio 10, 21. La mejor manera de definir una palabra es ir a otra parte de la Escritura que tenga la misma palabra. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Los voy a llevar a un lugar con la ayuda del Señor, pero tengan muy poquito de paciencia. 10, 21. Léanlo conmigo, por favor. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Las palabras del justo, ¿qué dice? Apacientan. Es la palabra raja. Quiere decir que las palabras de los justos tienen la capacidad de alimentar a otros, de nutrir, de cuidar a otros. Cuando hablamos en la sabiduría del Señor, hermanos, tenemos la capacidad de ayudar a otros a que se nutran de la palabra, compartir nuestras experiencias con otros en amor al Señor. Hacerlo de una forma sincera puede alimentar a otras personas con nuestras propias experiencias. Nadie puede ni tiene la capacidad de despertar el amor en la gente por el Señor. Eso solo el Señor lo puede hacer. Pero sí podemos animar a otros con nuestras experiencias. Sí podemos compartir a otros con nuestras experiencias y de esa forma crear este compañerismo que produce esta palabra. ¿Está claro eso? Otra cita más, por favor. Vámonos a 2 de Samuel 5:1. Este es David cuando las tribus fueron y lo proclamaron rey, ¿verdad? Aunque Saúl todavía estaba. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Escuchen esto, por favor. Y aún antes de ahora,
Cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces la palabra apacentar a Israel, ¿qué significa? Gobernar. Significa regir. Pero miren esto, porque significa hacerlo gentilmente. No es un gobierno déspota, autoritarista, es un gobierno gentil. Es decir, es un gobierno que es con amor. Entonces, encontramos que la palabra Raá también significa gobernar. ¿Lo están viendo? El Señor le decía a David, tú vas a gobernar a mi pueblo. Pero en una palabra metafórica le dijo, tú los vas a apacentar. Eso les habla cómo tienen los que son dueños de negocios, cómo tienen que ser para tratar a sus empleados. ¿Me están oyendo? Los que tienen empresas tienen que ser así. ¿Cómo se gobierna? Siendo como pastor, cuidando con amor. Pero yo, ¿para qué lo voy a amar? ¿Verdad? Hay un hombre de negocios muy famoso en Inglaterra. Se llama Richard Branson. Él dice, lo primero no son los clientes. Lo primero son tus empleados. Porque si tú cuidas a tus empleados, si tú nutres a tus empleados y les das la oportunidad de crecer, ellos van a estar agradecidos contigo, de modo que van a cuidar a tus clientes. Solo introduje eso ahí para que entiendan que el Señor nos manda a ser buenos amos cuando tenemos la oportunidad de servir, trabajando, teniendo empleados en la empresa, en el negocio, lo que sea. Ya no se diga en la iglesia, cuando el Señor nos da la oportunidad de servir de alguna forma. Tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que guiar a las personas con todo el amor, como Pablo decía en 2 Timoteo, con toda paciencia y tolerancia. Amén. Bueno, no están regañados, hermanos, los veo muy, muy serios. Vámonos por favor a la otra cita que tengo, es Proverbios 13:20. Estoy dándoles estas citas porque son las definiciones de la palabra pastor o Raá. ¿Lo leen conmigo, por favor? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora, ¿a dónde aparece ahí la palabra Raaj? Resulta ser que en esta versión en español no se tradujo igual que en la versión inglés y en hebreo. Porque esa palabra que se dice se junta, en el inglés o en el hebreo se lee, pero el que encuentra deleite en ser compañero. ¿Oyeron eso? El que encuentra deleite en ser compañero, versículo 21 les dije, ¿verdad? 20, perdón. El que encuentra deleite para estar con los necios será quebrantado. Ahora no tengo que hablarles mucho de eso porque ustedes lo ven claramente, hermanos. Y es bien claro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros amamos y encontramos deleite en estar de compañeros con gente que lo único que hace es contaminarnos y nosotros en lugar de ser de influencia para ellos, ¿verdad? A los 10 minutos yo ya estoy hablando chistes que no tengo que hablar. ¿Me están escuchando? Alguien tiene que decirlo, ¿verdad? O soy yo quien mueve a la gente a que la gente sepa que soy cristiano y que soy de esta manera y que amo al Señor. O la gente dice, ay, viene aquel, en 5 minutos se le pasa y ya va a hablar con nosotros, ¿verdad? Ya va a hablar como nosotros. Pero hermanos, ¿encontramos deleite con qué? Con ser compañeros de quién. ¿Con quién? ¿Me están siguiendo? Ahora bien, vámonos a lo práctico. Porque a la luz de las Escrituras, hermanos, entender que Él es nuestro pastor es que Él viene a suplir nuestras necesidades, viene a sanar nuestra soledad, porque Él es nuestro compañero y amigo. El Señor es mi pastor significa, Él es mi amigo. Diga conmigo, Él es mi amigo. Él es mi compañero. Él encuentra deleite en pasar tiempo conmigo. Ahora eso tengo que decírselos porque hermanos, ¿y nosotros qué somos? Y nosotros somos menos que ángeles. Y el Señor desciende y dice, yo quiero habitar entre ustedes.
Yo quiero estar en medio de ustedes. El Señor ama estar con nosotros y por eso está constantemente llamándonos, que nos acerquemos confiadamente a Él. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora sí vamos por favor a cómo Él nos guía y cómo Él se vuelve nuestro pastor. Y aquí vamos a empezar a trabajar en el versículo 2. ¿Les parece? Vámonos por favor a Salmo 23, versículo 2. Ese deberíamos de aprenderlo de memoria. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Vamos a decirlo 3 veces y a ver si nos lo aprendemos. Ahí lo tienen, miren. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Otra vez, por favor. Ustedes, fuerte. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La última vez. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora quítalo, Jaime, por favor. A ver. En lugares de delicados pastos. Excelente. Ahora, ¿cómo encontramos o cómo dejamos que el Señor sea nuestro pastor? ¿Cómo dejamos que Él nos guíe? ¿Cómo dejamos que Él nos enseñe? ¿Cómo dejamos que Él sea nuestro gobierno? El Señor es mi pastor, en realidad significa, yo quiero que Él gobierne en mí. Quiero rendir todo lo que soy, quiero que tenga el control de mi vida, de mis decisiones, de mi caminar, de mi andar, de lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso. Él es mi pastor. Yo no quiero hacer nada para desagradarlo a Él. Él es mi pastor, Él es mi gobierno. Yo quiero decidir conforme a su voluntad. Yo quiero caminar en su voluntad perfecta. Yo quiero caminar en su soberanía. Eso significa el Señor es mi pastor. ¿Lo ven? No podemos pensar en obtener el beneficio del pastor que nos alimenta si no tenemos el beneficio del pastor como nuestro gobierno, como quien nos controla y quien nos guía. ¿Quiénes necesitan la guianza del pastor? ¿Quiénes necesitan la dirección del pastor? Ahora les voy a enseñar 4 cosas, y esto es maravilloso porque vamos a trabajar en una estatura aquí. 4 cosas que Él hace para guiarnos. 4 cosas con las que Él nos encamina de regreso a la casa del Padre. ¿Quién quiere llegar a la casa del Padre? ¿Quién quiere llegar a ser la esposa del Cordero? ¿Quién quiere llegar a ser de los 144,000 que están allá cerca de Él en el monte de Sión? El camino es siguiendo los pasos del pastor. El camino es siguiendo los pasos del gobernador, del Señor. ¿Ok? Y tienen que llamar la atención algo. ¿Cómo dice ahí la primera parte del versículo 1? ¿Quién es el pastor? Ajá. Jehová. Ahora, el nombre Jehová en hebreo, ya saben que se escribe de otra forma. Es Yud, Hei, Ba, Hei en hebreo. Son 4 letras. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora estas 4 letras están conectadas con las 4 cosas que Él hace para guiarnos a regreso a la casa del Padre. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a tocar la siguiente reunión. Ahorita quiero que vean las 4 cosas que Él hace para guiarnos a la casa del Padre. ¿Las quieren saber? ¿O nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? Vale, pues, quieren saberlas. La primera que hace. A ver, ¿qué dice el versículo 2? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que hace? Me hará. Está en futuro, ¿verdad? O Él me hace o me hará. Luego en el mismo versículo, ¿qué dice en la segunda parte? ¿Sí? ¿Qué dice? Ajá. Muy bien. Me pastoreará. Primero es, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Segundo es, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tercero. Ajá. ¿Cuál es? ¿Qué dijo Karina? Ah, eso lo vamos a ver más adelante porque esa versión lo dice correctamente. Confortará es convencer, cambiar, transformar, convertir. Eso significa confortar. Muy bien, me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Luego, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Miren las 4 cosas que el Señor hace maravillosamente para llevarnos de regreso a la casa del Padre. Nos toma y empieza a darnos dirección. Y la primera cosa que hace es llevarnos al lugar de delicados pastos. Eso es lo primero. Ahora, si me hacen el favor, váyanse a 2 Timoteo 3, 16, 17. ¿Están aprendiendo, hermanos? Ese ya se lo pueden de memoria, yo los he citado, pero porque de plano, ¿va? Porque hay otros que no se lo pueden, pero ustedes sí lo conocen, hermano. Ajá. A ver, léanmelo por favor. No, hermanos, pero con fuerza, por favor, todos juntos. A ver, toda la escritura a fin de que el hombre de Dios perfecto, bueno, más o menos, se oyó un solo, se oyó como que todos iban por un lado cada uno, pero está bien. A ver, ¿cuáles son las 4 cosas que dice para que sirve en la Biblia? Enseñar. La otra que dice. La segunda. La tercera. ¿Y la cuarta? Miren qué maravilloso es el Señor. 4 cosas que nos permite la Biblia y 4 cosas en las que el Señor empieza a enderezar nuestro camino, nuestro sendero, en la que empieza a tomarnos como sus ovejas para llevarnos de regreso a la casa del Padre. Por eso dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque con ella me enseña a descansar en lugares, en delicados pastos. ¿Ok? Porque ella me redarguye, y esta palabra redarguye también es convence. Me convence. ¿Ok? Para llevarme a aguas de reposo. Porque la palabra de Dios también me corrige, me confronta. ¿Verdad? Conforta, perdón. Me corrige y me conforta. Y en último lugar, la palabra me instruye para guiarme. ¿Lo ven? Ahora trabajemos en lo primero. Yo les dije que solo ahí me iba a quedar, ¿verdad? Aquí voy a trabajar ahora. Pero el nombre Jehová es el nombre Yud-Hei Vau-Hei, que es el nombre de gobierno del Señor. Es con el nombre que Él creó todas las cosas y es el nombre que está por encima de todas las cosas. Por eso cuando oyen aquí en la iglesia que estamos, Yud-Hei Vau-Hei, bendito sea su nombre, porque lo que estamos haciendo es, su nombre gobierna. Su nombre está por sobre todas las cosas. Cuando cantamos y hacemos fuerza presionando su nombre, lo que estamos clamando es su naturaleza, la naturaleza que está en ese nombre, el poder que está en ese nombre, la autoridad que está en ese nombre. La vara que usó Moisés tenía el nombre y por eso el mar se abrió, porque tenía el nombre. Amén. Cada vez que cantamos nosotros ese nombre, lo que estamos clamando es estas 4 naturalezas de Él, que nos enseñe, que nos dé sabiduría, que nos redarguya, que nos dé entendimiento, que nos corrija, que nos dé conocimiento, que nos instruya, que nos dé prudencia. Su nombre. Yo no me voy a detener a explicar eso porque en serio quiero explicarles esto. Pero si Dios permite, en la próxima reunión quiero explicarles de dónde provienen cada una de las partes de ese nombre, su naturaleza y cómo se conecta con esto. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos graduamos del versículo 1 y vamos al versículo 2 de Salmo 23. Y la lección que van a encontrar aquí es impresionante. A ver, pregunto, hermanos, levánteme su mano. ¿Quién aquí se ha enfrentado con ansiedad alguna vez? ¿Alguien aquí alguna vez se ha enfrentado con ansiedad?
Unos levantando las dos manos, ¿verdad? Hasta los pies. ¿Algunos de ustedes se han enfrentado con esta sensación que nos invade como de no tener el control en las cosas? ¿Les ha pasado o solo a mí? No me vean raro, por favor, a mí me pasa. Yo me lleno mucho de ansiedad también en algunas cosas. Tengo que aprender a dejar que el Señor sea mi pastor. Amén. Bueno, recuerden que Él ha venido para sanarnos. ¿Y qué creen? Ha venido para sanarnos de nuestra ansiedad. ¿Ok? Eso lo van a encontrar en el versículo 2. Vámonos por favor al versículo 2. Confortará mi alma. Perdón, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Noten algo. Él dice, Él me hará. No dice, yo voy a llegar a descansar. Dice, Él me hará. O en pocas palabras, aunque yo no quiera, Él me hará descansar. En pocas palabras, aunque yo no lo quiero hacer, Él me hará descansar. ¿Están oyendo eso? Pregunto, vaya, a ver, miren pues, ¿ustedes querían conocer al Señor antes de conocerlo? ¿Ustedes querían seguirlo? ¿Querían amarlo? ¿Querían ser aleluyas? ¿Querían ser cristianos? ¿Querían dejar la pasada manera de vivir? ¿Y entonces por qué están aquí? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Y por qué lo están conociendo? ¿Y por qué lo están amando cada día más? ¿Y por qué quieren conocerlo más? ¿Y por qué quieren servirlo si antes no lo querían hacer? Porque Él los hizo hacerlo. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos ni siquiera producir el querer hacerlo, pero la Biblia dice que Él es quien produce el querer y el hacer. Aunque yo esté caminando por la vida lleno de ansiedad, si yo dejo que Él sea mi pastor, Él me hará, me va a agarrar y me va a decir, vení papito, vení hijito, tranquilízate, deja de temblar, deja de moverte, quiero llevarte a delicados pastos, a hacerte descansar. Pero es que Señor, ¿yo qué me voy a hacer? ¿Y dónde cómo puedo pagar? Tranquilo, relax, yo te llevo a delicados pastos, yo te haré descansar. Lo primero que encontramos en Él me hará descansar no somos nosotros. Es Él quien nos lleva a descansar. ¿Qué les habla eso? Que su propia soberanía, hablamos de eso en un rato, su propio gobierno, su propia capacidad de decidir, delante de eso, ¿cómo queda? Delante del hecho de que el Señor me va a agarrar y me va a llevar a delicados pastos cuando yo me deje gobernar, ¿dónde queda mi propia soberanía? ¿Dónde queda mi propia forma de gobernarme? Ajá. Pregunto, un ejemplo, ¿a dónde quedó la soberanía de Jonás? El día que le dijo, yo no voy a ir a Nínive a predicar. Mejor me voy para otro lado y me subo en el barco, y esa era su propia soberanía, ¿verdad? ¿Dónde quedó la soberanía de Jonás? Vea que lo hizo descansar. Lo hizo descansar 3 días, pero lo hizo descansar. Los delicados pastos, ¿qué son? A ver, ¿qué son los delicados pastos? La palabra hebrea o en inglés incluso se entiende mejor que la en español, porque la palabra en hebreo o en inglés se traduce como pastos tiernos, pastos frescos. Y si se van a estudiar la raíz de esa palabra, van a encontrar que se refiere no a pasto seco ni a pasto quebradizo, sino a pasto que recién está brotando de la tierra. ¿Ok? Yo les dije que vamos a trabajar ahí por lo menos 2 semanas, porque ya van a ver ahorita. Pues. La gente piensa que cuando dice delicado pasto, algo delicado es algo que ya se va a quebrar, ¿verdad? Así nos suena a nosotros eso. Pero en realidad cuando lo leen de otra forma, dice en los pastos verdes. Oigan, en la pasta tierna, en los pastos tiernos. No, la pasta, estoy pensando en la pasta ya, hermano. El ayuno. Pastaria, bueno. Pizza clásica. Ya ven que la semana de ayuno ha pasado su efecto, hermano. Bueno,
pastos tiernos, pastos verdes. ¿Qué son esos pastos verdes? Ahorita se los doy. Es la soberanía del Señor revelada en su palabra. ¿Qué son los pastos verdes? ¿Qué son los delicados pastos? La soberanía del Señor. Se los voy a explicar para que lo entiendan, porque me están viendo así como que, ¿cómo va a significar eso? Bueno, la Biblia dice que la soberanía del Señor es su voluntad que Él ha designado para usted y para mí. ¿Están ahí? La voluntad que el Señor ha trazado para ustedes y para mí, como dice la Biblia, es buena, perfecta y agradable. ¿Qué les parece si lo dicen conmigo? Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Como los pastos verdes. La voluntad y la soberanía del Señor revelada en su palabra son los pastos verdes de los que Él nos alimenta y con lo que Él nos hace descansar. Amén. Ahora, escuchen esto. ¿Dónde está nuestro problema? ¿Cuál creen que es nuestro mayor problema con Dios? Es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Saben dónde empieza nuestro problema? Empieza cuando nosotros nos llenamos de ansiedad. Escúchenme, porque las cosas no salen como yo pienso que tienen que salir. Cuando las cosas no son como yo pienso que tienen que ser. Cuando la gente no hace lo que yo pienso que tienen que hacer, empieza un problema en mí. Me llena de ansiedad, me llena de molestia, me llena de enojo. ¿Qué descanso encuentran en eso? ¿Están ahí? Hermanos, la solución a la ansiedad es esta: ir delante del Señor y aceptar su soberanía para nuestra vida. Aceptar su gobierno en nuestra vida, que Él sea quien controle todas las cosas, que Él sea quien nos muestre en qué estamos fallando. Muchas veces no comemos pastos verdes de su soberanía, sino que lo que comemos son pastos a saber de dónde, hermanos. Pero si el Señor es nuestro pastor, y si Él está en su gobierno sobre nosotros, Él nos llevará a descansar en esa soberanía perfecta. ¿Quién está atravesando algo aquí que no puede controlar? ¿Quién está atravesando algo aquí que no tiene la capacidad de resolver ya? ¿Alguien aquí está pasando algo que no pueda resolver? Que aunque tenga los medios, no lo puede resolver. Que aunque tenga las facultades, no las puede resolver. ¿Eso cómo los hace sentir? ¿Verdad? Con ansiedad, impotencia. Pero es que yo quisiera arreglar esto, y andamos del tingo al tambo, pero hermanos, si yo dejo que el Señor sea mi pastor, Él me va a tomar en esa circunstancia y me va a decir: descansa, yo tengo el control. Descansa, mi voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta para ti. ¿Quieren encontrar el verdadero descanso en el Señor? Aprendan a conocer su voluntad, aprendan a verla y a amarla, a atesorar la voluntad del Señor, a rendir su propio gobierno, su propia soberanía, y entonces Él los hará descansar en lugares de delicados pastos. Amén. Los delicados pastos o los pastos tiernos verdes son la voluntad del Señor, son la soberanía del Señor. Ahora les dije aquí en 2 Timoteo 3, 16, 17 que lo primero que Él hace es enseñarnos. ¿Saben qué significa la palabra enseñar? Por ejemplo, en griego significa doctrina, así se escribe en griego, doctrina. ¿Y saben qué significa? Señalar. Eso significa, enseñar significa señalar, mostrar el camino. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, yo no sé por lo que usted está atravesando. Yo no sé por las circunstancias que pueda estar pasando en su día a día, en su diario vivir, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en lo que sea. Lo que sí sé es que si aprendemos a dejar que el Señor guíe nuestros pasos,
que Él sea quien nos guíe en nuestro día a día, en nuestras decisiones, Él nos llevará a lugares de delicados pastos. A decir, tranquilo, confiaste en mí, tranquilo, estás buscando agradarme, tranquilo, estás queriendo caminar como a mí me agrada. Puedes descansar en mi soberanía. Puedes descansar en mi voluntad. Puedes decirle por favor al que está a la par suya, puede descansar en el Señor. Ay, Señor, se me fue el tiempo. Puede descansar en el Señor, dígale. Amén. Hermanos, la enseñanza que quiero dejarles esta mañana es que cuando Él es nuestro pastor, Él es quien gobierna. Él es quien está en control. ¿Alguien aquí necesita encontrar el entregar el control de su vida al Señor realmente? ¿Alguien aquí necesita que el Señor sea quien guíe sus pasos y dé dirección? El Señor ha dado su palabra para llevarnos a estos delicados pastos. El Señor ha dado su dirección, su luz, su voz para llevarnos a descansar en su soberanía. Ahora quieren que les diga cuál es la diferencia entre la soberanía del Señor y la nuestra. La diferencia es que la nuestra es imperfecta, pero la del Señor es perfecta en todo tiempo. Por lo tanto, usted puede descansar, querido hermano, que si ya está a cuentas con el Señor, si ya llegó delante del Señor a pedir perdón por sus faltas, por sus errores, por sus transgresiones, y está haciendo el trabajo de todos los días, ir a las aguas, ir a la sangre, ir al fuego para que Él nos limpie, tranquilos, no corran. El Señor los hará descansar en su soberanía, en su gobierno y en su control. La gente dice afuera, es que solo Dios conmigo, dice. ¿Lo han oído? Yo les pregunto, ¿y qué más quieren? Ajá, ya solo me queda orar. Solo Dios conmigo, dicen. ¿Y qué más quieren? Pueden tener a 10,000 y si no está el Señor no es igual. ¿Están ahí? Ahora voy a terminar contándoles algo. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, ¿se acuerdan que ellos hicieron algo? Ellos, cuando Moisés estaba en el monte arriba, recibiendo la ley del Señor o la Torá, cuando él bajó, ellos estaban adorando un ídolo. Digan conmigo, un ídolo. Ellos estaban adorando un becerro de oro que por si fuera poco, le habían puesto el nombre de Jehová a ese becerro. Imagínense. O sea, no fue solo que lo adoraron, sino que le ponen el nombre del Señor al becerro. Y dicen, este es el Señor que nos sacó de Egipto, poniéndole el nombre al becerro. Ahora el Señor se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, dile algo a tu pueblo. A causa de su pecado y a causa de su maldad, van a entrar a la tierra prometida como yo lo prometí. Mi ángel va a ir con ellos, pero yo no voy a ir con ellos. ¿Habían leído alguna vez eso? El ángel los va a acompañar, por supuesto que sí, los va a guiar y los va a llevar de regreso. Pero yo no voy a ir con ellos. Su soberanía. Ellos la hicieron a un lado y no dejaron que ella los gobernara. Y como consecuencia, algunos llegaron, 4 llegaron. Amados hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Si no dejamos que Él nos lleve a descansar en su soberanía y aceptamos su propia soberanía sobre nosotros, créanme que muy difícilmente lograremos llegar a la casa del Padre. ¿Están ahí? Aquí nos hemos quedado, luego vamos a trabajar en Me Pastoreará. Pero por ahora está claro el punto de cómo el Señor nos hace descansar en su propia soberanía. ¿Está claro? Pase lo que pase, amados hermanos, podemos confiar en Él. Pase lo que pase, podemos confiar en Él. Porque a pesar aún de sus propios errores, a pesar aún de sus propias faltas, si ustedes aceptan que Él sea su pastor, si ustedes aceptan que Él tenga el control, que los sane de cualquier imperfección, de cualquier deficiencia, ¿qué creen? De la misma forma los va a llevar a conocer su soberanía. De la misma forma los va a llevar a apacentar en esos delicados pastos. Aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestras faltas, Él nos quiere llevar a lugares de delicados pastos.
Ahora diga conmigo, Él me hará. Más fuerte, Él me hará. Aunque yo no quiera. A ella no le gustó, ¿verdad? Díganlo fuerte, por favor, hermanos. Él me hará, aunque yo no quiera, conocer su soberanía. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que al final de todo, sea por las buenas o sea por las malas, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Él está por sobre todas las cosas y que su soberanía y que su señorío y que su gobierno es bueno, agradable y perfecto. Depende de nosotros si lo hacemos por las buenas o por las malas. Muchos lo van a hacer por las malas y ya no habrá tiempo para ellos. Pero para nosotros hay tiempo hoy de doblar nuestras rodillas y reconocer y decir, tú tienes el control de todo. Tú eres Señor por sobre todas las cosas. Tú estás obrando en tu perfecta voluntad. Tú estás haciendo en tu perfecta voluntad conmigo a pesar de mis errores. Aquí estoy. Transfórmame, cámbiame, límpiame y hazme caminar recto delante de ti. Sana mis valles, mis montañas, mis caminos torcidos. Yo quiero conocer tu soberanía. Yo quiero conocer tu voluntad. ¿Ok? Y termino en un minuto. Salmo 91. Rapidito, por favor. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Salmo 91. Ahora, ¿qué encuentran en estos delicados pastos? ¿Qué encuentran en la soberanía que son sus pastos verdes? ¿Qué encuentran ahí? Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escuchen, cuando están en los delicados pastos de la soberanía del Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la soberanía del Señor que encontramos aquí. Esa es la soberanía bajo la cual queremos rendirnos y entregar todo lo que tenemos, lo que somos, el control de todas las cosas, se la queremos entregar a Él. Y hace un rato les dije yo, ¿saben que David entendía el principio de ser pastor, que era enfrentarse con leones y osos? ¿Qué acaban de leer ustedes ahí? El pastor se enfrenta por nosotros con el león, con el devorador, con osos, con bestias, con fieras, cuando aprendemos a descansar en su soberanía, cuando aprendemos a descansar en su voluntad perfecta. Amén. Así es que no importa lo que estén pasando, hermanos, aprendan a dar gracias por la soberanía del Señor. Si tienen que arrepentirse de algo, háganlo y van a encontrar perdón para ustedes, van a encontrar sangre para ustedes y el Señor les va a enderezar nuestro camino. Amén. Y nos va a hacer llegar a los delicados pastos, a los pastos verdes. Amén. Bueno, terminamos la primera parte del versículo 2. Así es que hasta ahí llegamos. Seguiremos estudiando la próxima semana la estatura de me pastoreará y cómo nos redarguye. Todavía no he conectado el nombre con eso, así que tengo que hacerlo. Algún día lo haremos, con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, oremos. Señor, te agradecemos infinitamente. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta mañana.